Bon dia, com esteu? Jo molt content d'estar amb vosaltres. Això d'encendre la primera espelma d'Advent, sempre ho faig amb vosaltres. A mi ja me'n recorda que ve el Nadal, cadascú té la seva cosa, no? Quan veu les coses al supermercat. Jo quan venc a la Bona Nova a predicar i encendre la primera espelma d'Advent ja sé que el Nadal s'acosta. Per mi és una alegria estar amb vosaltres i compartir la paraula de Déu. I m'agradaria, doncs, suposo que sortirà aquí y suposo que podré fer servir bé el mando. Me gustaría poder compartir con vosotros sobre la Navidad, sobre la irrupción que supuso el nacimiento de Jesús en la historia. Y a raíz de esa irrupción tan impresionante en la historia, ¿qué reacciones hubieron por parte de los primeros actores que tuvieron, no sé si la suerte o no, de vivir en directo la primera Navidad? Y después, cuando acabe la predicación, pues me entenderéis esto de si tuvieron suerte o no a la hora de vivir la primera Navidad. La verdad es que, ahora miraré si me entiendo con esto. Sí. La verdad es que dice Hebreos, comienza la carta a los Hebreos con un versículo que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La verdad es que Dios ha hablado muchas veces a lo largo de la historia. Y si cogemos una Biblia, yo la llevo en mi móvil, pero si cogemos una Biblia, ¿verdad?, vemos y podemos ver cuántas veces Dios ha hablado a lo largo de la historia y lo ha hecho de maneras muy diferentes, todas ellas sorprendentes, ¿verdad? Pero desde la última vez, digamos, que habló, reflejada en el Antiguo Testamento, hasta que vino su Hijo Jesús en cumplimiento de muchas de las profecías que estaban recogidas en el Antiguo Testamento, transcurrieron aproximadamente 400 años. Esos 400 años, aquellos que os guste leer teología o os guste leer historia, ¿verdad?, bíblica, pues sabéis que normalmente se llaman 400 años de silencio. No es un buen título, ¿verdad?, porque el periodo intertestamentario, como se conoce, ni duró 400 años exactamente, ni todo lo que hubo fue silencio, pero sí que podemos más o menos entender que pasó mucho tiempo hasta que hubo una decisión clara por parte de Dios de intervenir de una manera sorprendente en medio de la historia. El último de los profetas que habló fue Malaquías, que fue probablemente contemporáneo de Nehemías, Esdras, por eso de lo que los libros de la Biblia a veces no están ordenados con una clasificación cronológica, nos hace perdernos un poco, pero tenéis que pensar que prácticamente pasaron 450 años entre lo que se recoge en esos libros hasta que Jesús nació. Así que hubo un gran tiempo donde, aunque hubieron profetas, recordad que, por ejemplo, previo a los tiempos de Jesús estaba Juan el Bautista, ¿verdad? Aunque hubieron profetas que hablaron, como no podía ser de otra manera, de parte de Dios, no hubo una gran revelación, una gran intervención de parte de Dios en la historia, no hubo un gran avance dentro de su plan para la historia. Sin embargo, justo en ese momento lo decidió así y lo hizo de una manera impresionante, que hasta ahora no ha sido superada, ¿verdad? Ha sido su última gran intervención, ¿verdad? Y ha dejado tanta huella que aún dura, ¿verdad?, las consecuencias de la misma, y es enviar a su propio Hijo a nacer en medio de este mundo, a cumplir una labor redentora y salvadora para con este mundo. Claro, esto es precisamente lo que los creyentes estamos celebrando cuando se acerca la Navidad. Y precisamente para intentar separarnos de tantos conceptos que corren, ¿verdad?, en torno a la Navidad en este mundo, pues intentamos prepararnos en el tiempo de Adviento, ¿verdad?, para ir preparando nuestro corazón, nuestra mente, para centrarnos realmente en este mensaje tan sorprendente, tan impresionante, en este momento donde Dios decide tomar la palabra de nuevo en medio de la historia y decide hacerlo de una manera definitiva por medio de su propia encarnación en su Hijo Jesucristo. Claro, para nosotros
sigue siendo algo sorprendente, digno, ¿verdad?, de volver una y otra vez a conocer en el texto bíblico, a meditar en el texto bíblico, porque no nos acabaríamos nunca, ¿verdad?, todo lo que eso conlleva. Pero, ¿cuál fue la reacción de las personas que les tocó vivir la irrupción de Jesucristo en medio de la historia? ¿Cómo reaccionaron? Porque permitidme que en esta mañana, viendo cómo reaccionaron ellos ante la venida de Jesús, ante ese hablar de Dios de una manera tan maravillosa e impresionante, pues ante sus reacciones, nosotros creo que podremos también evaluar un poquito las nuestras, ¿no? Podemos utilizar sus reacciones a modo de espejo para mirar cuáles son nuestras propias reacciones ante la irrupción de Dios en la historia y sobre todo también en nuestra propia historia personal. De tal manera que como ellos lo vivieron, se convierte en algo que a nosotros nos puede ayudar en esta mañana a examinar nuestra vida, a acercarnos a este momento tan impresionante que ahora empezamos, ¿verdad?, en el tiempo de Adviento, a considerar, a reflexionar y a celebrar. Y la primera de las reacciones que quisiera compartir con vosotros es la de Herodes. Es la de Herodes. Fijaos lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 13. Dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esta fue la reacción que tuvo Herodes. Herodes era la persona que gobernaba este territorio donde Jesús nació. Era la persona que ostentaba el poder político, podríamos decir también militar, permitido por el Imperio Romano. Él era el jefecillo, ¿verdad?, de turno de aquel territorio. Y cuando se entera del nacimiento de Jesús, lo que intenta es matarlo. De hecho, si leemos tranquilamente el texto de Mateo capítulo 2, vemos cómo él se entera porque los sabios de Oriente que llegan, ¿verdad?, buscando precisamente el sitio donde Jesús había nacido, porque venían a adorarle, pues primero llegan a la corte de Herodes, ¿verdad?, y llegan preguntando por esto. Y él dice: ¿cómo que ha nacido un rey al que venís a adorar? Es que hay otro rey aparte de mí, ¿verdad? Así que Herodes empieza a sospechar de Jesús solo nacer, porque ya hay gente que viene a buscarle, que le llama rey, ¿verdad?, y que viene gente importante desde Oriente, ¿no?, a presentar sus respetos, y se siente, como os digo, amenazado. Y es que Herodes podría representar en líneas generales, ¿verdad?, el poder que se siente amenazado ante el nacimiento de un niño, pero un niño con muchas posibilidades de futuro, ¿verdad? Un niño en el que van a ver un enemigo para su persona y para su poder. Y es que lo que Jesús vino a traer de parte de Dios al mundo era una contracultura, eran unos antivalores que eran precisamente los que de alguna manera a él le permitían ejercer ese poder, ¿no? Por lo tanto, en Jesús veía un antagonista, no solo porque le pudiera quitar el trono, sino también porque lo que Jesús iba a traer, lo que Jesús iba a decir, lo que Jesús significaba de parte de Dios en medio de su pueblo, era lo contrario a su programa de vida. Era lo contrario a los valores que él representaba y que él estaba viviendo en su época. Por lo tanto, la irrupción de Jesús, sorprendente, a Herodes le causó enormes problemas. Y yo me pregunto, ¿cómo vive el poder a Jesús hoy en día? ¿Cómo vive el poder a Jesús hoy en día? ¿No quiere matarlo? Yo que muchas veces tengo que hablar
con políticos, porque desde el Consell Evangelic me toca hacer este trabajo a menudo. Siempre tenemos que estar defendiéndonos, incluso a veces recurriendo a las leyes, ¿no?, para defendernos, porque parece que Jesús molesta. Parece que Jesús molesta. Entendedme, parece que las iglesias que representan a Jesús hoy en día molestan. Parece que lo que ahora, ¿verdad?, representa esta misión y este mensaje de Dios en el mundo sigue molestando de manera importante. Y seguimos siendo objeto de persecución, en muchas ocasiones, hasta la muerte. Y nosotros recibimos esa persecución de una determinada manera. Pero hay hermanos en el mundo que lo sienten literal, Hace poco tuve la oportunidad de estar en Nueva York en un encuentro de liderazgo y subió al estrado un pastor chino que fue y ha sido duramente perseguido por el régimen comunista por predicar el Evangelio. Hoy en día pastorea sobre, no me acuerdo si dijo 200 iglesias de no sé cuántos cientos y miles de miembros, ¿verdad? Pero él estuvo en la cárcel y me acuerdo perfectamente cómo nos decía que había estado bautizando en los baños de la cárcel, Y es que seguimos, de alguna manera, siendo un problema para el poder, porque Jesús, ya desde que nació, ¿verdad?, fue un problema para el poder. Esa fue una de las reacciones que hubo. Pero vamos a seguir, no me quiero parar aquí, quiero hacer un recorrido por varios colectivos, por varias personas, ¿verdad?, que vivieron el nacimiento de Jesús. Y el segundo, vamos a hacerlo en general, fue la propia ciudad de Jerusalén. Y dice de Jerusalén, se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Y Jerusalén representaría la sociedad, ¿verdad? No solo el poder, sino toda esta multitud de personas, a veces anónima, que compone nuestra sociedad, a la que normalmente le echamos la culpa de todo, ¿no? Y ahí está, parece una amalgama de cosas, pero que muchas veces cobra vida propia, ¿no?, la sociedad. De hecho, aquí también dice que Jerusalén se turbó. Y la traducción de la palabra turbación, pues más o menos vendría a ser como que se revolvió, como que se agitó, de alguna manera, porque algo tampoco le acababa de encajar. Aparte del revuelo, era también con un sentimiento de molestia. Y es que, en definitiva, el poder, aunque muchas veces nos gusta separarlo, ¿no?, y le cargamos las tintas a los políticos y tal, porque son unos corruptos, ¿no?, en nuestro mundo hoy en día, eso está a la orden del día. Pero muchas veces el poder no es más que el producto y el resultado de nuestra propia sociedad, ¿no? Muchas veces hablamos de la corrupción entre los políticos y cuando hablas con los políticos dices, bueno, no es más que el reflejo de la corrupción de la sociedad, ¿verdad? No hay más corrupción en la política de la que hay en el conjunto de la sociedad. Y igual que Jesús molestaba a los políticos, pues molestó en su propia sociedad. Los valores que significaban el propio hecho de que Dios irrumpiera en su vida cotidiana, en su quehacer, en sus intereses, en sus costumbres, en sus principios, en su moralidad, ya era algo que te inquietaba, ¿verdad? Porque te cuestionaba. Ya no podías vivir como habías vivido hasta ahora. Jesús significaba un cambio, un cuestionamiento del propio Dios a la propia sociedad. Y Jerusalén reacciona, ¿verdad?, también de esta manera. Así que vemos cómo reacciona el poder, cómo reacciona Herodes, cómo reacciona Jerusalén, pero podemos seguir adelante. ¿Cómo reaccionaron los escribas?, ¿no? Porque de alguna manera los escribas representan ese colectivo religioso bien informado de lo que era el plan de Dios. Porque tenemos que entender que en aquella época todo el mundo estaba relativamente bien informado de cuál era el plan de Dios. La gente conocía el texto bíblico que en aquel momento era el Antiguo Testamento.
Herodes sabía de lo que estaban hablando. La sociedad, cuando hablamos de ella, no es como nuestra sociedad, que es una sociedad secularizada, era una sociedad religiosa, asistían a las sinagogas, conocían las profecías, ¿verdad? Pero había unos expertos en las profecías, en el texto bíblico, y eran los baluartes de la vida religiosa del momento, ¿verdad? Y estos eran los escribas. Fijaos que en ese texto de Mateo capítulo 2 se les nombra porque, claro, Herodes, aunque sabe de lo que le hablan, porque, como os digo, está instruido, como todo el mundo en aquella época, en las profecías, pero cuando quiere detalles y quiere afinar, recurre a los escribas, ¿verdad? Y dice, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, Herodes le estaba preguntando, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que a todos le podía sonar que Dios había hecho una promesa, que los profetas habían hablado de que Dios enviaría a su Hijo. Todos podían estar esperando al Mesías de una manera o de otra, ¿verdad? No como nosotros entendemos el Mesías, porque ellos muchas veces esperaban un Mesías político, un Mesías militar, pero más o menos tenían unas expectativas. Sin embargo, los escribas no solo saben eso, saben los detalles. Ellos eran especialistas en Biblia, como los evangélicos, ¿no? O por lo menos antes lo éramos, espero que no lo hayamos perdido. Especialistas en Biblia. Eran de esta gente que lleva en la escuela dominical desde pequeñito, ¿verdad? Yo soy uno de ellos, los que llevan la escuela dominical desde pequeñitos. Yo me acuerdo que hacíamos concursos con el trivian bíblico, que existe un trivian bíblico, exclusivamente dedicado a la Biblia. Y en mi grupo de jóvenes era una de las diversiones que teníamos. Y ahora cuando lo pienso digo, qué friki éramos, ¿verdad? Pero era la realidad. Y nos cogíamos el día y hacíamos el juego. Incluso nos dividíamos en equipos en la iglesia, porque éramos bastante jóvenes. Entonces cada equipito tenía su fichita y entonces eran preguntas de Biblia, ¿no? ¿Cuántos versículos hay en el capítulo más largo? ¿Cuándo es el capítulo más largo de la Biblia? ¿Cuántos profetas hay? Y así pues vas avanzando en el juego. Al final te hacías un experto en Biblia, como os digo, ¿verdad? Entendedme, para que entendáis el contexto. Los escribas eran estas personas dedicadas, ¿verdad?, al conocimiento, al estudio del texto, de las profecías. Eran las personas más cercanas, con más conocimiento al respecto de este tema. Por eso se recurre a ellos en la corte cuando hay dudas de los detalles, ¿verdad? Y ellos responden, no, sí que está anunciado que nacerá el Mesías. En más, citan a Miqueas, porque eso que están citando es literalmente al profeta Miqueas, ¿vale? Citan a Miqueas y dicen el lugar exacto donde va a nacer Jesús. Sin embargo, ellos citan, ellos responden, ellos hacen todo lo que tienen que hacer, pero no acompañan después a los magos a ver al niño. Y entendedme, Jerusalén y Belén no hay ni 20 kilómetros de distancia. Quiero decir que si tú fueras un escriba con un poquito de pasión por lo tuyo, ¿verdad?, que no solamente quisieras conocer el texto bíblico, sino que te enteraras que hay alguien que piensa que Jesús ha nacido y que se está cumpliendo la profecía, ¿cuánto tiempo tardarías tú en plantarte en Belén y comprobar por ti mismo, ¿verdad?, cómo había nacido Jesús? Pues eso era lo mínimo que se esperaba de una persona que no solo, entendedme, conociera la Biblia a un nivel religioso, a un nivel intelectual, sino de una persona que se sintiera vinculada con el mensaje de ese texto, ¿verdad? Sin embargo, los escribas no estaban ahí, ¿verdad? No estaban ahí. Podéis buscar en los relatos, los escribas no se presentaron delante de Jesús. Conocían el texto, lo apreciaban. Eran de estas personas que intelectualmente probablemente creían lo que decía el texto, pero no fueron capaces de moverse. ¿Y cuántas veces no nos pasa a los creyentes esto, ¿no?, que tenemos un poquito de escriba, Conocemos la palabra,
Incluso tenemos el privilegio de conocer no solo el Antiguo como ellos y las profecías, sino el Nuevo. Nosotros conocemos cómo vivió Jesús, conocemos cómo se fundó la Iglesia, conocemos la obra de los apóstoles, tenemos anunciada su segunda venida y muchas veces somos capaces de ganar concursos de trivia bíblico, pero somos incapaces, ¿verdad?, de andar 20 minutos, entendedme, para cumplir con un ministerio en la Iglesia, para implicarnos, para saber lo que está haciendo mi comunidad, para tener una vida de oración o para vivir realmente una vida comprometida con el Mesías que tan bien conocemos intelectualmente, ¿no? Por lo tanto, ahí estaban los escribas, ¿verdad? Así que hemos visto tres. Hemos visto a Herodes, hemos visto a Jerusalén y ahora hemos visto a los escribas. Y los escribas, como os digo, muestran el lado religioso de la vida y su insuficiencia, ¿verdad? Porque por más conocimiento del texto que tenían, por más pulcramente que supieron citar Miqueas delante de Herodes, fueron incapaces de presentarse delante del Mesías y adorarlo en esa noche. Por lo tanto, ahí quedan, ¿verdad? Otra figura típica de las Navidades que aparece en las predicaciones, ¿verdad?, de todos los púlpitos en las iglesias, el mesonero. Dice que María acostó al niño Jesús en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y ahí estaba, ¿verdad?, la familia, ya sabéis, María embarazada, teniendo que cumplir con el famoso edicto que lo sacó de su lugar, en transición, ¿verdad?, les pilla el embarazo, les pilla el nacimiento, no tienen dónde quedarse y piden lugar en un mesón. Y el mesonero, pues del mesonero no se dice mucha cosa en la Biblia. Solo se dice que le dio un lugar en los establos, ¿no? Porque tenemos la imagen y la narración de que Jesús está en un pesebre, ¿no? Le dio un lugar en el establo del mesón. Claro, no se dice nada, ni bueno ni malo. Se podía haber dicho, ¿verdad?, que tuvo la sencillez y la amabilidad de coger a una embarazada, entenderme, a una niña embarazada, porque tenemos conceptos de la Virgen María. La Virgen María no era una mujer de 30 años, era una jovencita de la época, como es normal, habiendo vivido todo un trauma, como había sido quedarse embarazada por el Espíritu Santo antes de que estuviera casada, y llega a aquella aldea en estas circunstancias y recibe este trato, ¿no? Ni bueno ni malo. Te doy lugar, pero te doy lo justo. Estás embarazada, te voy a buscar un lugar en el establo. Aunque a lo mejor Dios esperaba de cualquier persona un poquito más de sensibilidad, ¿no?, ante el cuadro que tenía delante. Yo no digo que hubiera colocado a toda la familia, pero no había podido buscar un poquito de ayuda para María, aunque su marido hubiera dormido en el establo, pero él era mesonero, cumplía con lo que tocaba, no le pidas más, hacía lo justo. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? La irrupción sorprendente de Dios, pues muchas veces hacen que los valores de las personas salgan, ¿no?, lo que hay. Y muchas veces nos podemos ver reflejados también en esto, ¿no? Cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando vivimos a Jesús continuamente y la realidad y el trato con Él hace que finalmente salga lo que somos, ¿no? Hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Y muchas veces, como el mesonero, ¿no?, estamos dispuestos a cumplir, pero con lo mínimo. Estamos dispuestos a hacer un gesto, pero no me pidas más. Y del mesonero no se dice que fue una persona amable y atenta con la familia de Jesús. Todo lo contrario, solo se le nombra. Él se limitó a gestionar lo que le venía, ¿verdad?, sin pena ni gloria. Algo que también nos puede hacer pensar en nuestras actitudes muchas veces ante el propio Jesús, ¿no? Lo gestionamos tal y como viene, ponemos el botón de piloto automático, ¿verdad? Vamos haciendo lo justo, pero no se dice de nosotros que seamos personas espléndidas y piedras clave, ¿verdad?, en el camino que Jesús tenía que hacer. No se dice de nosotros que somos, ¿verdad?, espléndidos a la hora de vivir
nuestra vida cristiana. Y yo creo que con esto, aunque sea un poquito de prisa, entendedme, porque os estoy dando unos flashes, ¿no?, de cómo reacciona cada uno ante la irrupción de Dios en la historia. Y hasta aquí podríamos decir pues 4 grupos que ven llegar a Jesús desde diferentes perspectivas y de alguna manera no reaccionan del todo bien, ¿no? Pero no todo el mundo fue así. No todo el mundo fue así. Están, por ejemplo, el colectivo de los pastores, ¿no? Los pastores, dice Lucas, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Seguimos leyendo un poquito más y dice: vinieron pues apresuradamente. Qué contraste, ¿no?, con todo lo que acabamos de ver. Qué contraste con Herodes, qué contraste con los escribas, qué contraste con la propia ciudad de Jerusalén. Ellos reciben la noticia por un ángel, que podían interpretarlo de muchas maneras, ¿verdad?, y corren apresuradamente a los pies del Mesías. Gente sencilla, pero que supo reconocer que Dios estaba obrando en la historia. Gente sencilla, pero que tuvo también una fe sencilla que le movió a estar a los pies de Jesús y a reconocer quién era, ¿no? No nos paramos mucho, después haremos alguna consideración más, porque quisiera hablar también de los sabios, ¿no?, que dice que al entrar, después de haber estado en la corte de Herodes, habiendo visto y habiéndose dado cuenta de cómo Herodes estaba maquinando y pretendía usarlo en ese plan que tenía para matar a Jesús, ¿verdad?, pues ellos, dándose cuenta de esto, hacen sus pensamientos, enfocan las cosas de otra manera para no ser usados así, pero obviamente acaban a los pies del Mesías y dice que postrándose lo adoraron. Y esta gente no lo tuvo, entre comillas, tan fácil como los pastores, que estaban allí aquella noche, que estaban relativamente cerca, que ven a un ángel que les dice claramente cuál es la noticia y ellos responden. Esto no lo tuvieron tan fácil. Esto eran gente también estudiosa como los escribas, entendedme, conocían los textos, probablemente conocían los textos del Antiguo Testamento allá en Oriente y eran estudiosos de ellos, además de otras ciencias de la época, y por eso supieron reconocer que Dios estaba a punto de intervenir en la historia. Y ellos emprenden un viaje largo y difícil, un viaje de riesgo, un viaje peligroso, un viaje lleno de incertidumbre para sus vidas, pero llegan a los pies del Mesías. Es curioso, porque los pastores, de una manera sencilla, llegan a los pies del Mesías, y los sabios, desde otro punto de vista, más intelectual, desde el trabajo de investigar los textos, desde tener que tomar la iniciativa desde sus países y venir arriesgando su vida en un proceso mucho más largo, ¿verdad?, pero también llegaron allí. Lo cual nos hace pensar, ¿no?, que la gente que llega a reconocer cómo Dios interviene en la historia, la gente que llega a reconocer que Jesús viene de parte de Dios a tener un papel crucial en esta historia nuestra, en esta tierra, pues es gente muy diversa, gente sencilla o gente intelectual, gente que responde de una manera rápida o gente que responde desde hacía mucho tiempo y busca el camino, ¿verdad?, y trata poquito a poco de encontrar lo que Dios le está mostrando en su vida. Y es que todos los que reaccionan ante la irrupción de Dios en la historia, todos los que reaccionan ante Jesús, no lo hacemos de la misma manera. Unos hemos recibido el mensaje de la buena noticia y hemos creído con toda sencillez y con toda rapidez, hemos venido apresuradamente a los pies del Mesías, y otros han recibido el mensaje de la buena noticia y lo han estado revisando y estudiando y comparando y peleándose con él y tomando decisiones en su vida, y ha sido un camino largo y difícil como el de los magos, pero también han llegado al final a reconocer que Él es Dios interviniendo en la historia, ¿no? Y han llegado a reconocer su propia condición. La verdad es que para llegar a los pies de Jesús se puede llegar de muchas maneras, ¿verdad? No todos tenemos que ser iguales,
y esto lo pone de manifiesto. Y en definitiva esta es una de las primeras condiciones, una de las primeras conclusiones. Ante la irrupción sorprendente de Dios en la historia por medio de Jesús, algunos vinieron, le recibieron y le adoraron, cambiando con ello su vida y también con ello su destino eterno. Y quisiera ir acabando este tiempo de predicación haciendo ahora algunas consideraciones y haciéndoos pensar, ¿no? Aunque yo creo que conforme he ido diciendo escenas, ¿verdad?, todos hemos ido de alguna manera pensando en las realidades que nos envuelven y en nuestras propias realidades, ¿no? Pero quisiera compartir con vosotros un versículo en Juan capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino, y vino de una manera inesperada, vino de una manera sorprendente. Vino después de 400, ya os he dicho aproximadamente, ¿verdad?, 400 años de silencio de Dios en la historia. Vino de una manera increíble, vino de una manera en la que cada cual, ¿verdad?, lo vivió de una manera absolutamente diferente, pero todos reconocieron que Dios estaba interviniendo en la historia y todos, más consciente o inconscientemente, tomaron su decisión y se posicionaron delante de esa intervención de Dios. A los suyos vino, dice, y no le recibieron, porque vino a Israel y Herodes le rechazó. Y Jerusalén se turbó, y los escribas se sabían de memoria a Miqueas, pero fueron incapaces de ir a los pies del pesebre para reconocerle. Ni el poder político, ni la sociedad, ni siquiera la religión, los que más deberían de haberse dado cuenta de todo ello, fueron capaces de darse cuenta. Y otros simplemente pasó Dios por allí como el mesonero, ¿verdad?, y ni se dieron cuenta de tal circunstancia y no tomaron probablemente la mejor de las decisiones ese día. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero dice el texto, más a los que le recibieron, más a los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hemos visto que hubo gente que le recibió. Hubo unos pastores que le recibieron. Hubo unos magos que vinieron desde muy lejos y le recibieron. Gente también muy diversa, gente sencilla, sin estudios, que reaccionó ante el mensaje de Dios de una manera sencilla, con fe sencilla, pero práctica, y se plantaron a los pies del pesebre. O gente intelectual, con todos los estudios del mundo, con dinero, con posibilidades, con posición social, y también se plantaron a los pies del pesebre. Gente que lo tenía fácil, como los pastores, ¿verdad?, que les tocó al lado. Gente que tuvieron que hacer un camino mucho más difícil y renuncias más impresionantes para venir a los pies de Jesús, como los magos. Pero unos y otros llegaron a los pies de Jesús. Unos y otros le reconocieron como el Mesías. Unos y otros reconocieron que Dios estaba interviniendo en la historia. Y mi primera pregunta aquí es, ¿en qué lado te sientes tú? ¿En qué lado te sientes tú? ¿Eres de los que no han recibido a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios para cambiar la historia de este mundo y para cambiar tu propia historia? ¿O eres de los que sí lo has hecho ya? Si aún no lo has hecho, yo quisiera invitarte en esta mañana a que lo consideraras. Dice el versículo que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa es una oportunidad que todo ser humano tiene en la vida y que quizás hoy, esta mañana, de manera inesperada, de manera sorprendente, como se presentó Dios, de manera inesperada y sorprendente en la vida de estas personas, se te presenta a ti. Te invito a que imites a los pastores o quizás a los sabios, depende de cómo tú seas como persona, pero que consideres recibir a Jesús en tu vida, reconocer que Él es el Hijo de Dios, reconocer que Él tiene un plan para ti, tiene una vida para ti, una vida abundante aquí
y eterna más allá. Y si hace tiempo que le hemos reconocido como el Mesías, si hace tiempo que vinimos a los pies de Jesús, ¿cómo estamos viviendo a día de hoy esa irrupción que Dios tuvo en nuestra vida? ¿Cómo crees tú que reaccionarás ante su segunda venida? ¿Lo has pensado? Porque estamos celebrando el tiempo de Adviento. Y con el tiempo de Adviento no solo recordamos su primera venida como hoy estamos haciendo, sino que también recordamos que Jesús vendrá por segunda vez. Y es un tiempo donde también nos preparamos y nos examinamos a la luz de cómo estamos viviendo y de la palabra, cómo estamos en nuestra vida, cómo está nuestro corazón ante esa expectativa de recibir a Jesús por segunda vez. ¿Cómo reaccionarás tú? Porque muchas veces los creyentes pensamos que porque un día tomamos una decisión, ¿verdad?, aquello quedó listo, aquello ya quedó hecho. Pero yo quisiera ser humilde de corazón y os quisiera invitar a todos a tener esta humildad también. Todos somos Herodes, Todos tenemos un poquito de Herodes en nuestra vida. Todos somos un poquito Jerusalén, Entendedme lo que os quiero decir. Todos tenemos un poquito de escriba. Todos somos un poquito el mesonero. Y muchas veces, ante la segunda venida, podemos a veces, si somos humildes, ver que algunas de esas actitudes también se hacen presentes en la vida de los creyentes hoy en día. Qué importante, ¿verdad?, es, a la luz de todo esto, escuchar las palabras del Maestro, ¿no?, cuando precisamente anunciaba esto, ¿no? Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora que vuestro Señor viene. Velad porque no sabéis el día y la hora. Ellos no sabían el día y la hora. Después de 400 años más o menos, Dios decidió intervenir de una manera impresionante y ya hemos visto cómo cada uno reaccionó. ¿Qué pasaría si Dios volviera a intervenir de una manera impresionante en el día de hoy? ¿Cómo reaccionaríamos algunos de nosotros? Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Y yo sinceramente no creo que sea un versículo de miedo. Yo a veces lo he vivido así, ya os he dicho, como niño pequeñito en una iglesia, que he crecido en una iglesia. Cuidado, que Jesús vendrá. ¡Qué alegría que Jesús vendrá! ¡Qué alegría que Jesús vendrá! Y yo os quisiera animar en esta mañana a que cuando Jesús venga, cuando Jesús de nuevo irrumpa en la historia, nos pille preparados, para que podamos celebrarlo, como lo hicieron los pastores, como lo hicieron los sabios, para que podamos celebrarlo a lo grande junto con él, junto con el resto de nuestros hermanos. Y quisiera dejar ese mensaje en vuestro corazón en esta mañana. Que no nos despistemos por el poder, que no nos despistemos por los valores que están en nuestra sociedad, que no nos despistemos por nuestros intereses personales, que no nos creamos que porque estamos en una iglesia donde se predica la Biblia y que la conocemos, pues estamos de alguna manera vacunados, ¿verdad?, contra lo que Dios puede hacer en cada momento en nuestras vidas. Y no solo porque tenga que venir por segunda vez, sino por lo que Dios tenga que hacer cada día en vuestra vida y en vuestra comunidad. Por tanto, yo quisiera animaros a tener la actitud de los pastores y de los sabios y estar preparados ante lo que Dios tiene para vosotros como iglesia y para lo que Dios tiene para vosotros como personas en el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra.